Carlos Salgado, Regina, Leli, Carelia, Ernesto, Melvin. Mirad, estate loco. Bueno, vamos a entrarle al video de hoy. Espero que compartan. Bueno, ya están llegando, comiencen a compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, con sus grupos de Facebook, con sus contactos, con sus amigos de las distintas redes sociales. Comiencen a compartir este programa que estará interesante. El día de hoy vamos a hablar del quinto asesino material de Alexis Argüello. Voy a hablar por primera vez del presidente Trump, aunque no me meto en los pleitos de republicanos y demócratas. Mi lucha es Nicaragua y siempre he dicho que necesitamos de los dos. Siempre he dicho que los que se radicalizan y aun cuando ni siquiera son residentes, mucho menos ciudadanos que puedan votar, y muchos son hasta indocumentados ilegales, y se ponen en pleitos de republicanos y demócratas aquí en Estados Unidos, en el exilio, y se consideran opositor, considero que le están haciendo el volado, consciente, que considero que la mayoría lo hace conscientemente, y algunos de manera inconsciente, que no se dan cuenta que lo que están causando siempre es división, pretendiendo dividirnos a los nicaragüenses en republicanos y demócratas, en sandinistas y somocistas, en izquierdas y derechas, en comunistas y capitalistas, cuando lo que tenemos es una dictadura de mafia política y de capitalismo salvaje. Son multimillonarios, tienen más de 300 empresas. ¿De qué socialismo hablan? ¿O de qué izquierda hablan? Eso es el Danielato, una mafia de capitalismo salvaje, una mafia política de capitalismo salvaje. Así es que ese cuentecito de izquierdas y derechas no es nada más que una estrategia de la dictadura para mantenernos divididos en izquierdas y derechas, en socialistas, comunistas y capitalistas, en sandinistas y somocistas, o sea, con una diatriba, con un discurso anacrónico, con ideologías del siglo XIX y XX. Ya ahorita estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI, la era de la tecnología, donde aquí la confrontación es entre democracia y dictadura. Por eso les pongo como ejemplo de que aquí existe el Partido Comunista,
de Estados Unidos legalmente desde el 1 de septiembre de 1919 y en febrero del año pasado marcharon en Nueva York con bandera, con la hoja del martillo y nadie la reprimió porque aquí hay democracia. Esa es la primera enmienda de los Estados Unidos. Entonces, para que ya vayan abandonando esas ideas de imponer la derecha sobre la izquierda y la izquierda sobre la derecha, esto nos lleva única y exclusivamente al ciclo de dictaduras. Entonces es tiempo ya de ir saliendo de eso y buscar la democracia donde cabemos todos. Y lo que prevalece no es una ideología, sino la ley, el Estado de Derecho, que permitirá juzgar a los criminales. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país, continente, desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla el chino Enoch. Últimamente he estado poniendo mi número de CELE. Para los que me ven de Nicaragua, pues no tienen nada que ver con ustedes. El CELE es un sistema en el cual te pueden ayudar económicamente por medio de la cuenta telefónica, siempre y cuando vos tengas una cuenta bancaria o tarjeta de crédito y puedas ayudar. Entonces yo nunca digo que necesito ayuda económica para mejorar mi contenido, para seguir transmitiendo contenido. En Facebook solo necesito este celular. Pronto voy a tener mejores condiciones, ahí se van a dar cuenta. Hemos hecho algunos sacrificios personales y la ayuda de amigos para mejorar las condiciones de transmisión. Me ha sido muy difícil porque honestamente no nos ayuda a nadie, aun cuando tenemos días de estar poniendo ese número de CELE. Pero me fijo que los grandes medios de comunicación que reciben miles de dólares, no solo de los seguidores, sino también de financiamiento de organismos no gubernamentales internacionales, les ayuda a la gente cuando son los que menos necesitan y a nosotros no, cuando en realidad yo solicito ayuda para mi familia, no para mí. Yo aquí tengo lo básico o hasta más de lo básico a veces, ¿verdad? Siempre tengo un carro con un conductor a la disposición. De hambre nadie se muere, tengo mi medicina, bien o mal me consigo para pagar la renta, pero mi familia necesita, ¿verdad? Yo era el principal, por decir, el único soporte de la familia. Y por eso es que yo solicito siempre ayuda, aun cuando algunos me critican, pero si yo hago videos, yo doy información, a veces mejor que la que dan algunos periodistas, y no me digan que es falso, porque el sacrificio que hace mucha gente por sacar la información desde adentro del monstruo, triangularla por Europa y África para que no los descubran, ocupar ciertos medios de comunicación. Hay app o aplicaciones que no tiene que ser el teléfono, ni WhatsApp, ni Messenger. Hay otras para que no puedan detectar de dónde sale la información. Y todo eso lo tenemos que hacer. Inclusive a veces del poquito que yo conseguía le ayudaba a quien me retransmitía y no me va a dejar mentirlo. Y siempre me retransmite, aunque ahora yo tengo mi canal particular que ha sido de buen suceso y de bastante aceptación, que alcanza a veces decenas de miles de visitas en estos videos. Se los recomiendo, Chino Enoch Oficial en YouTube. Y pido que se suscriban también en la medida, porque una cosa es que te miren el video 10,000, 20,000 y otra cosa es que se suscriban. No van a pagar nada por suscribirse, pero si yo tengo 1,000 suscriptores o más, yo puedo conseguir anuncios de parte de Facebook, puedo monetizar. Mientras tanto no, y no tengo ni 150, por lo que pido que se suscriban al canal de YouTube Chino Enoch Oficial para poder monetizarlo. Y de esa manera, pues me evito estarle pidiendo ayuda a ustedes
Y esa es la ayuda para mi familia, pues. Tengo una madre con problemas, no he podido contribuir, solo ya está fuera del país, pero necesito un tratamiento cerebral, porque no ha perdido bastante la memoria, pero se descubrió que en alguna medida es mejorable porque no tiene el gen del Alzheimer. Ya tiene 86, 87 años mi mamá y necesitamos ese dinero también. Ella está en Costa Rica. Necesitamos ayudarle porque esto solo lo ha venido asumiendo mayoritariamente una de mis hermanas. Entonces, es bien duro, pues, y no recibo ayuda de parte de la audiencia, pero los grandes medios que reciben anuncios, que reciben financiamiento, yo miro que la gente les manda ayuda, les manda estrellas y esto y lo otro. Entonces voy a pedir un poquito de comprensión en ese sentido. Ahí está mi número de CELE, 202-597-3518. 202-597-3518 para el que quiera colaborar con mi familia. No es para mejorar con el contenido, aquí yo no necesito más que este celular. Claro que necesito a veces iluminación y esto y lo otro posiblemente lo tenga la próxima semana. Bueno, y ahora hablemos de los temas que nos ocupan. Creo que el tema primero que voy a tocar, que para mí es trascendental, desde el 2005-2006 tuvimos una cercana amistad con el doctor Manuel Urbina Lara. Y esto permitió que tuviéramos colaboraciones como abogados. Los dos teníamos buen sucesos como abogados, a los dos nos cubrían mucho los medios de comunicación y por lo tanto teníamos cierto intercambio de colaboración como profesionales. Aparte que también pues teníamos intercambios recreativos. Y en una ocasión que la policía, allá por el 2009-2010, abusó contra mi persona y hasta me echaron preso 2 días por un caso, y ellos lo hacían por intereses de que yo denunciaba a un corrupto comisionado mayor, Eddie Peralta, corrupto, hasta negoció una vez el accidente donde murió un niño, de donde un extranjero de un furgón era el culpable. Y lo negoció y lo dejó ir. Un hondureño creo que era. Ese era Eddie Peralta, no sé si ya está en retiro, no me interesa. Y él me echó preso 2 días. Un viernes y me sacaron un domingo. Todo esto que se venía, esta persecución que todavía no tenía que ver mucho con política, sino, bueno, sí era política porque denunciaba la corrupción del policía, la corrupción de concejales y ese tipo, y lo hacía a lo interno del frente. Ni siquiera lo hacía públicamente, aunque la corrupción de este policía sí la hacía públicamente. Entonces me echó preso y me anduvieron paseando enchachado por todo el pueblo de Condega para humillarme. Entonces un idiota que se llama Alexis Peralta sacaba la noticia para burlarse de mí en un canal que tenía con otro sinvergüenza que traicionó a los liberales y a la oposición y ahora es aliado de los Sandías en Condega, que es un abogado de raro comportamiento que tiene una cantina ahí a la salida de Yalí que se llama Carlos Cerda y le dicen Carlos Cerda de Chancho o de Chancha, pues ustedes se imaginan por qué. Entonces me echaron preso y el doctor Urbina Lara me dijo, ¿y por qué no me das una entrevista y denunciamos todo lo que te está pasando? Tenía un programa en Radio El Pensamiento que creo que era de Alan Tefelalba, la radio, que se llamaba Una Hora con Urbina Lara. Esa vez se llevó casi 2 horas conmigo y me dio casi 2 horas de radio que son caras para mi asunto, demostrándome lo leal que era como amigo y de la amistad que habíamos cultivado por años. Teníamos algunas diferencias de orden político, no eran muchas, porque yo siempre dentro del frente fui un crítico y siempre me fui por la justicia y por lo que decía los viejos cánones del sandinismo,
clásico de honestidad, de servicio, de sacrificio por el pueblo, de modestia, de humildad, ese tipo de cosas con los que nos engañaban a la base del sandinismo, pero que la élite del sandinismo no cumplía. Entonces tuvimos una amistad, salíamos, al punto de que cuando yo viajaba a Managua en los últimos tiempos, yo siempre mi oficina fue en Managua, y en los últimos tiempos mi oficina ya no participaba casi en ella, ni en Managua, ni ya no estaba con Ramón Rojas. Entonces viajaba seguido a Managua, porque siempre mis juicios eran en Managua, y el doctor Urbina Lara tenía un negocio de hospedaje, hotel, motel, que se llama Miramar, y en la carretera, en la pista del Mayoreo, como a unos 300, 400 metros de la carretera norte, y después unos 100 metros hacia abajo. Este centro se llama el Miramar, que tenía también servicios de varios restaurantes. Y la mayoría de las habitaciones eran con abanico, unas cuantas con aire acondicionado, y él me tenía reservado y no pagaba siempre la habitación que estaba pegado a la administración del negocio, que era con aire acondicionado, y el que estuviera allí pues tenía que abandonar el día que yo iba a llegar a quedarme a Managua. Inclusive todo el mes que duró el caso Fariñas, en el cual participé como abogado, me hospedé en el negocio del doctor Urbina Lara completamente gratis, y hasta comía ahí. Entonces este tipo de lealtad conmigo y de mí para él, con el doctor Urbina Lara, pues me hace también hacer el video de hoy, y que sea el primer punto que voy a tocar del doctor Manuel Urbina Lara. Ojalá Leonte no se enoje por lo que voy a hacer, porque un día de estos, Leonte, que es un antisandinista, Leonte Robelo Robleto, y puedo entenderlo, ¿verdad? Puedo entenderlo porque pues su familia que se vio afectada, puesto que cuando se dio un suceso en Costa Rica de una toma política que dirigió el doctor Urbina Lara, pues el embajador de su tía de Costa Rica era Alfonso Robelo, tío, hermano de la madre de Leonte, y desde el punto de vista pues puedo entenderlo. Y no quiero opinar, pero ojalá que Leonte, que es una persona a quien estimo mucho y que ha sido de gran ayuda aquí en Estados Unidos, y no solo aquí, sino en Nicaragua, cuando estaba allá, para mí pues no tome a mal el video, puesto que ya yo soy amigo de los dos. Pero con Urbina pues fuimos más cercanos en Nicaragua. Entonces, y que voy a entender a Leonte, ¿verdad? Cualquier actitud que tenga, pero Leonte yo lo quiero muchísimo. Leonte ha sido un soporte mío aquí en Estados Unidos muy grande. Bueno, el día de hoy, 24 de enero, se cumplen los 4 años de pena del doctor Manuel Urbina Lara. El doctor Manuel Urbina Lara, el 24 de enero del 2020, tuvo un accidente de tránsito iba para un evento, creo que a Jinotega, o iba a prestar un servicio legal a Jinotega, pero iba para Jinotega. Alguien lo reconoció en el camino, le pidió ray, Manuel le dio ray, no sé si fue en Sébaco que montó a la persona o en Matagalpa, pero le dio ray. Manuel siempre ha sido una persona de buen corazón, desapegado. Si íbamos a un restaurante o donde fuéramos, él siempre pagaba la cuenta, no te dejaba. Así era Manuel, o así es Manuel. Es una persona que no es mezquina, pues. Le dio ray, tuvieron un accidente, se dieron vuelta y murió al que le había dado ray. Es decir, yo ni siquiera lo miraría como homicidio imprudente, porque tengo entendido que es que a alguien se le vino encima y para capear al vehículo que se le venía de frente, el doctor Lara giró, hizo un giro hacia la derecha y ya después no pudo controlar el vehículo.
sea, no fue porque andaba borracho, no fue porque violó una señal de tránsito, no fue porque iba a máxima velocidad, no fue imprudencia temeraria. Es un accidente y ni siquiera hay homicidio imprudente. Pero ese accidente marcó y dio inicio a lo que siempre quiso la dictadura, sobre todo la policía, porque Urbina Lara era extorsionado por la policía, presionado por la policía, porque al igual que el chino, y a veces hasta más violento que el chino, nunca se cayó la boca y denunció a sus comisionados corruptos, le mandaron a hacer un atentado a su propia casa donde tenía unos perros pitbull, y se defendió a balazos de él. No sé si lo hirieron, pero yo sé que él hirió a otro y ni siquiera lo procesaron porque fue a su casa que enviaron a matarlo estos comisionados, y él siempre los denunció y siempre dijo quiénes eran. Y llevaba una constante denuncia contra la corrupción policial. Así era Urbina. Lo conocí perfectamente bien porque era valiente, o es valiente. Allá en el Infiernillo, allá está Urbina en la 300, no está precisamente en el Infiernillo, pero está allí en el área de seguridad, de máxima seguridad, que es terrible, y ahí también era valiente. Porque a él lo llevaron casi al mismo tiempo que a mí al infierno, allí a la 300, yo en el Infiernillo y él en las otras celdas de máxima seguridad. Entonces lo condenaron a 4 años. La familia de la persona muerta firmó y hizo la mediación, porque la mediación en los delitos con penas de 5 años o menos es obligatoria. Es obligación del juez en la primera audiencia decirle que ese delito es de 5 años o menos la pena y que pueden mediar. Hicieron la mediación. El abogado era Noel Alonso, y por cierto un comercial. El último juicio que llevé en Managua lo llevé contra el doctor Alonso y se lo gané. Amigo personal también. Y esto por alguna gente que a veces quiere que los abogados nos peleemos, como que el pleito es de los abogados. No, el pleito es de las partes. Nosotros los representamos y podemos ser amigos, y después del juicio podemos ir a comer juntos, los abogados. Porque lo que prestamos son servicios profesionales, no personales. Pero bueno, la cosa es que el doctor Urbina lo defendió Noel, un buen abogado, Noel Alonso Cano. Y como ya estaba marcado, llevaron la mediación, la escritura pública de la mediación, llegó a la familia del muerto, pero el juez ya había recibido orientaciones de la Secretaría Nacional de Organización, donde está Lenín Serna, que es el que controla el Poder Judicial desde hace muchas ya décadas, y ya desde antes de comenzar el juicio ya estaba lista la sentencia, y no les permitieron la mediación, violentando el debido proceso, y condenaron al doctor Urbina Lara a 4 años. La pena de 4 años comenzó a correr, fue en 2021, el 24 de enero del 2021, y hoy se están cumpliendo los 4 años de prisión que ha permanecido recluido el doctor Manuel Urbina Lara, y él debiera ser puesto en libertad a partir del día de hoy. En caso de que no suceda así, ni mañana, puede ser mañana, porque digan que es el último día hoy, pues hay que comenzar la campaña por la libertad del doctor Urbina Lara. Ojalá que no le pase como a Carlos Bonillas, el conejo, que le pusieron 1 año de prisión, y en máxima seguridad, donde yo estaba también, le apareció una porción de 1 o 2 onzas de coca. Igual le hicieron a Marvin Vargas y los condenaron a 10 años más. El conejo venía conmigo en el avión de los 222, pero a Marvin Vargas no, porque es el líder de muchos cachorros o desmovilizados del servicio militar.
En el caso mío me liberaron porque era más problemático, porque yo les había organizado el sandinismo histórico de manera independiente y cada vez más eran más sandinistas históricos los que reclamaban mi libertad. Entonces le estaba causando más división dentro del frente, estando en Nicaragua, que viniendo dentro de los 22. Y si es algo que ellos le temen, es que se debilite la estructura, como se le ha debilitado grandemente al tener incluso entre el 10 y el 12% nada más de apoyo favorable en la dictadura de Daniel Ortega. Entonces hoy se cumplen los 4 años de pena. Hoy debiera estar libre a partir de las 12 de la noche el doctor Urbina Lara, para que todo Nicaragua sepa que hoy es el último día en que se cumplen los 4 años de pena del doctor Urbina Lara. Mi hermano, hasta allá, hasta la cárcel. Urbina Lara, doctor, colega, amigo leal, gracias por tu solidaridad cuando me echó preso la policía en el 2009 o 10. Por casi 2 horas que me diste en tu programa para denunciar en 2010 en Radio El Pensamiento, en tu programa. Gracias por tu hospitalidad en tu negocio, donde me hospedaba de manera gratis en el Hotel Miramar. Gracias por las invitaciones a comer y a tomar. ¿Por qué no decirlo? No es delito. Gracias, Urbina Lara, por la gran calidad humana que demostraste conmigo y con mucha gente. Yo espero que la dictadura lo suelte a más tardar mañana. Si no, hay que comenzar una campaña por su liberación. Entonces, eso era lo que quería hablar del doctor Urbina Lara, que hoy se cumplen los 4 años de su pena. Él mañana no tiene por qué seguir preso. Bienvenido Joshua, Adolfo, Javier, Yader, Heradio, Gordillo, Antonio Lacayo, Yader Mauricio, por supuesto que ese nombre no debe ser el de él, ¿verdad? Vigilante, Oscar, Marvin, Karen, Hernaldo, Ijalmar, Ricardo, bienvenidos. Entonces vamos, no solo era una información, también tenía un compromiso moral con Urbina Lara. Yo espero que mi amigo León te entienda esto, porque en estos momentos, pues, es de luchar unidos contra la dictadura. El día de ayer o antier, creo que fue más bien ayer, se ha vuelto noticia. Yo dije que íbamos a hablar de Trump, lo de Alexis lo vamos a dejar de último. Hay cosas que yo creo que son correctas del presidente Trump. A ver, ¿por qué tiene que estar cargando con delincuentes de Estados Unidos? Muchos que andan huyendo hasta de sus países y están ilegales aquí. Yo creo que el delincuente es delincuente. Hubo mucha gente que se pegó a los tranques para delinquir. Personalmente, andaba en la clínica, cuando comenzaban los tranques, iba de regreso, y logramos pasar por las maderas y prácticamente ahí no había tranque. Pero estaba un pequeño tranque en la cuesta del Coyol. Y andaban hasta en chinelas de gancho, puros vagos los que estaban ahí, que no eran los tranqueros, que en realidad políticamente estaban en algunos tranques de la ciudad y en muchos tranques en la zona rural y en las carreteras. Y a esa gente le tuvimos que pagar para que nos dejara pasar. Es decir, eran delincuentes. Están los tranqueros falsos. De esos tranqueros falsos que eran paramilitares, muchos están fuera del país y sabemos que son agentes de la dictadura. Está bien que los expulsen, está bien que los deporten. Otros por delito sexual. Ahí estaban claveando porque 30 y pico no los dejó entrar a Estados Unidos de los 135 últimos liberados en Guatemala. Y me pasan información fidedigna de 4 que han cometido delitos sexuales con esos antecedentes. Incluso uno se cometió estando en Guatemala
y que quedó en el intento porque los descubrieron cuando que pretendían violentar sexualmente a un jovencito que vendía entre los mismos 135. Y esto es bueno que se dé cuenta la gente, hombre. Y no que anden en una campaña diciendo que los 222, como ya estamos frescos en Estados Unidos, no hemos hecho nada por esos 30 que no los dejó entrar a Estados Unidos. Y nos venimos dando cuenta de este tipo de cosas. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Estados Unidos estudió los expedientes. Niña. Ahí déjame el otro. Gracias. Los expedientes y no te dejó entrar. Estados Unidos tiene de los mejores, si no los mejores, organismos de investigación, organismos de inteligencia, de contrainteligencia, y fue buena la estrategia, y eso lo voy a hablar claro. Y aunque brinque quien brinque, entre los 222 colaron gente. Y vayan, busquen, porque la información que yo tengo que en San Pedro Sula o que en Honduras comenzó la negociación por la liberación nuestra, en la que Estados Unidos comenzó a presionar. No hay tales de que fue voluntario del Achayo, eso es mentira. Además, eso no se hace en 24 horas antes de salir, porque los pasaportes tienen 6 días antes de salir, los pasaportes que nos dieron. Por lo tanto, es una gran mentira. Y comenzó a presionar porque nos liberaran. Entonces se estaba haciendo el gato bravo, pero Estados Unidos sabía, perdón, el Danielato y la dictadura sabía que éramos como un poco más o bastante más dañinos que nos tuvieran allá presos, y en el caso mío, porque le estaba causando división dentro del sandinismo, que soltarnos, pero ellos todo lo aprovechan. Y le dieron largas al asunto y negociaron un poco más de 3 meses. Y ya en noviembre, porque esto comienza a finales de octubre, en Honduras. En Honduras tengo entendido que fue. Comienzan a echar preso gente que nada tenía que ver. En el caso mío, mi pleito era político, porque estaba en contra, aunque militar en el frente, y aunque me tenían marginado, el 2018 no me habían expulsado. Tenía mis derechos como miembro y exigía el cumplimiento de los estatutos y exigía los beneficios de pensión para los retirados y los históricos, exigía el cumplimiento de la honestidad, de esto y lo otro. Estuve combatiendo la corrupción. 3 años me enfrenté a la Chayo, los últimos 7 ya me enfrenté a Daniel, 7 meses antes de caer preso. Y aunque haya sido, o sea, la gente cree que alguien que esté preso por disidente del frente no es preso político. Pues si lo están echando preso por disentir de la política oficial. No sean idiotas. El disidente y el antisandinista de historia son presos políticos cuando caen presos por las mismas razones. Para que no anden de idiotas diciendo que el disidente no es un preso político. Pues si te están echando preso por estar en contra de las políticas de tu propio partido, que es más difícil pelear allá adentro. Entonces, al inicio se hacen los gatos bravos, encuentran la oportunidad, porque hacía más de 2 años o año y pico, Daniel había dicho, ahí están, yo los suelto, que se los lleven para Estados Unidos. Más de 1 año antes de que nos liberaran, o que nos liberara Estados Unidos. Daniel lo dijo en un discurso. Encontraron la oportunidad, se hicieron los gatos bravos, dándole largas al asunto, que se negaban, que sí o no, preparando una nueva estrategia para echar preso a otros presos políticos, pero a la vez, ya en noviembre, hasta enero, echar preso a personas que nada tenían que ver con la oposición, empleados que nunca se manifestaron ni a lo interno ni fuera del frente contra Daniel, y aparecen presos algunos que no tienen. Y
el caso mío, yo había organizado el sandinismo histórico de manera independiente y el ataque contra la corrupción fue grande. Al final hasta le ponía a Daniel y dije, vamos a tener que cambiar a Daniel porque es un cobarde. Y hasta le ponía una canción en mis videos que era "Mi mujer me gobierna", cuando yo todavía creía que era que la Chayo lo controlaba. Después vengo descubriendo que todo era una mentira, como se lo he explicado. Entonces, de esa manera, echan preso un montón de gente que no son presos políticos y que al final es posible que sean los infiltrados. Y pónganse a pensar de un montón de gente que no tenía. El chino sí, tenía una actitud beligerante en contra del chavismo y los últimos meses contra Daniel. Al inicio, para que no me echaran preso, pues no tocaba a Daniel y hasta lo defendía. Y al inicio, yo sí creía que Daniel era una víctima de la Chayo. En los últimos 7 meses el ataque fue directo contra Daniel también. Y cuando tuve las últimas reuniones con los sandinistas y organizarlos de manera independiente, pues me echaron preso y me condenaron. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que sí es posible de que hayan venido los infiltrados entre esa gente. Porque hasta que después le ponen la sanción al oro y amenazan con congelar la mayor parte de las inversiones del ejército que tiene en la bolsa de valores y en otras empresas en Estados Unidos. Ahí ya no sueltan. Para que la gente sepa cuál es la verdad. Entonces Estados Unidos, que sabe que hicieron eso, y era su primera experiencia de una excarcelación masiva de opositores y los que colacharon. Entonces viene un segundo paquete de 135, se coordina con Arévalo, presidente de Guatemala. Arévalo se compromete a recibirlos y que ahí van a estar 3 meses, al igual que a los 222 se nos ofreció la nacionalidad española. Entonces también España le ofreció la nacionalidad española a los 135, o sea que esos 30 y pico que están ahí, pues pueden irse a España y tienen el ofrecimiento de España. ¿Por qué no quieren? No sé. Y quieren entrar a huevo aquí. Y comienzan a salir las historias de los que tienen prontuario penal o judicial. Es decir, tienen antecedentes penales y de pésimo comportamiento, incluyendo uno que mucho clavea, que tengo la información, que pidió reales en nombre de Urbina Lara, que anduvo pidiendo reales en nombre de los presos políticos en Guatemala a organizaciones y particulares sin autorización alguna. Entonces los Estados Unidos no te dejó entrar porque sos feo, porque sos bonito, porque tenés caremono, porque seas negro o porque seas blanco, sino que en ese proceso investigativo salieron pegados varios. Considero que unos 2 o 3 no, pues. Yo considero. No voy a mencionar nombres porque no me quiero meter a problemas, porque a lo mejor pueda estar equivocado. Para que vayamos entendiendo que Estados Unidos no es pendejo. Ay, que el chino aquí, que bueno, que el chino tiene beneficios de salud y esto y que no sé qué. Más bien preguntarte vos, que querés echarme la gente encima porque a vos no te dan ese beneficio. Estados Unidos sabe quién es cada quien. Claro que lo sabe. Tiene la más grande organización de inteligencia, los más efectivos organismos de investigación e inteligencia en el mundo. Así que no se enreden. Anabel, bienvenida. Luis, Pedro Alfonso, Guadalupe, Julio, Joshua, bienvenidos. Entonces, para que no se vayan enredando. Entonces quería referirme también a ese tema. El otro tema al que me quiero referir, ya vamos cerca a lo de Alexis. Yo sé que medio mundo está esperando lo de Alexis. Yo no me meto en los asuntos de republicanos y demócratas porque siempre lo he dicho, necesitamos de los dos. Lo más efectivo son las leyes bipartidistas. Aunque tengan mayoría en el Congreso, no es una mayoría aplastante. Hay gente dentro de los republicanos que no son trumpistas. Hay diferencias entre los republicanos, entre trumpistas y no trumpistas, incluyendo el Congreso.
y no es tan grande la diferencia o el porcentaje que tiene de mayoría los republicanos que los demócratas. Cuando a esto le sumas las diferencias entre trumpistas y no trumpistas, pues también eso debilita más de que vaya a ser leyes unipartidistas, sino que lo mejor es el consenso con el que ha actuado siempre el Congreso norteamericano, y son las leyes bipartidistas en las que hacen consenso entre ambos. Por eso yo les voy a recomendar que los nicaragüenses, sobre todo el exilio nuevo, que no somos ni residentes, que es la gran mayoría, no se metan en ese pleito. A mí me llama mucho la atención que personajes mediáticos y conocidos estén atacando al presidente Trump, cuando el presidente Trump, de acuerdo a lo que yo he visto, puede ser el gobernante más efectivo contra la dictadura de Daniel. Y estos personajes mediáticos se han olvidado de la lucha de Nicaragua. Nosotros estamos aquí por la dictadura. El problema de la inmigración ilegal, claro que nos interesa, pero nosotros estamos aquí por motivos políticos, por luchar contra la dictadura. Estamos aquí por injusticia, y este es nuestro principal objetivo, la lucha contra la dictadura, y no vernos inmersos en un pleito que debe ser interno y de los estadounidenses, naturalizados, ¿verdad?, o nacionales. Y que más bien deberíamos dejar que los norteamericanos resuelvan ese problema y nosotros dedicarnos a la dictadura. Hay muchos que lo que están es atacando al presidente Trump y ni siquiera son residentes y están legalmente aquí. Pero ¿cuál es ese interés si ya pasó la campaña electoral? Los gringos ya no pelean entre ellos por políticas, entre republicanos y demócratas, viven en paz. Al otro lado vive un republicano, en la casa siguiente vive un demócrata, son amigos y no hay pleitos por eso. Solo un grupito idiota de latinos vive en ese pleito de comunistas y esto. Aquí no existen esos pleitos, hombre, entre gringos naturales o naturalizados. Nosotros somos los que vivimos con posiciones anacrónicas peleando por pendejadas de izquierda y derecha, cuando aquí el problema es democracia y dictadura y que cada quien tiene derecho a pensar como quiera, siempre que no sea ilegal, siempre que no sea criminal, siempre que no tenga las manos manchadas de sangre y lo que piense sea legal, sea izquierda, derecha. Por eso siempre les digo que el Partido Comunista existe en Estados Unidos desde el 1 de septiembre de 1919 legalmente, y que el año pasado marcharon en Nueva York y nadie le hizo nada porque la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos permite la libertad de movilización, de pensamiento, de organización, de expresión. Y aquí nadie cae preso porque pertenece a ese Partido Comunista que existe legalmente en Estados Unidos del 1 de septiembre de 1919, y no son los demócratas, eso es campaña. ¿De dónde van a ser comunistas los demócratas? Eso es campaña. Por otro lado, hay que ver con el presidente Trump. Ayer le sacaron que su mamá era escocesa, que es inmigrante y que vino a buscar mejor vida a Estados Unidos, la mamá de Trump. Lógicamente, que le digan este tipo de cosas al presidente, que me parece que va bien en la mayoría de las cosas. Creo que lo van a poner a pensar. Pero hay cosas que son de campaña y que no son materializables. Una cosa es ser candidato y tener un discurso de campaña, y otra cosa es ser presidente y tener un discurso de presidente y una actuación de presidente. Hay cosas que no se van a poder hacer, aunque hayan sido ejes de campaña. Por decirles algo,
constantemente le señalan que Trump va a quitar la nacionalidad por nacimiento. Eso se le hace imposible al presidente Trump si no hay una reforma constitucional. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Yo no he oído al presidente Trump hablar de eso desde que asumió el 20 de este mes. Ya van a ser 5 días. Firmó un montón de decretos ejecutivos de que son potestad como presidente. Pero quitar la nacionalidad por nacimiento no es tan así por así. Dice que son nacionales estadounidenses o son estadounidenses todos los nacidos en Estados Unidos y los naturalizados, que son a los que nacionalizan de otro país. Entonces, la enmienda 14ª, o la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, establece que son ciudadanos estadounidenses todos los nacidos en Estados Unidos sin discriminación, sin diferencia, si es hijo de extranjero o no, los nacidos y los naturalizados. Entonces, para poder quitar la nacionalidad por nacimiento, tendrían que hacer una reforma constitucional y eso cuesta. La 26 y 27ª enmienda constitucional son las dos últimas enmiendas constitucionales que se han hecho en Estados Unidos. Una en el 92, que se refiere a que nadie puede bajar los salarios de los congresistas. Y el proceso se inició 202 años antes, pasó más de 200 años para que se aprobara y se hiciera esa enmienda en 1992. Y la penúltima, que es la 26ª enmienda, se hizo en 1971 y es cuando se le dio el voto a las personas a partir de los 18 años. Esas son las dos últimas. O sea, que una hace 53 años y la otra hace 32 años. Casi 33. No es que aquí en Estados Unidos es como en Nicaragua, que van a estar cambiando la constitución todos los años, como quitarse y ponerse calzoncillo. Aquí es otra cosa. Este es un Estado de Derecho y tiene otro tipo de procedimiento. Entonces, esas cosas es bueno que las vayan sabiendo. Si usted está legal en Estados Unidos, yo andaba una mochila, ahorita en poco tiempo me traen un bolso especial de hombro en el que voy a andar todos mis documentos, que estoy legal en Estados Unidos, tengo mi ID de identificación ciudadana de California legal, tengo mi proceso de asilo legal, que es un estatus legal, soy apátrida, que es otra cosa también, que a qué país me pudieran deportar a mí si yo no tengo país. Soy apátrida, hay una sentencia que está registrada en UCIS, en inmigración, en el Instituto de Inmigración. Entonces, esos documentitos, por eso mandé a traer ese bolso, o me lo mandan, donde voy a andar todos esos documentos. Entonces, para todos aquellos que tienen sus documentos, pues caminen su ID, caminen su permiso de trabajo al día, caminen sus documentos de su proceso de asilo o de visa U o de visa T ante UCIS, camine su aplicación de asilo, camine el documento donde ya brindó huellas para el asilo y solo está la entrevista pendiente, ya sea ante corte cuando es asilo defensivo o en el caso de nosotros, que es más expedito de los 222, que es un asilo afirmativo, que es ante los oficiales de migración. Si usted tiene menos de un año de estar en Estados Unidos y no ha hecho su proceso de asilo, haga la aplicación ya, que tiene que hacerla antes del año de estar aquí. Entonces, la preocupación es de la ilegalidad. Aquí en la casa donde yo vivo, viví un muchacho donde le pusieron... Se entregó, cayó cuando entró y le pusieron el miedo creíble, ese tipo de cosas. Lo soltaron y le pusieron una cita para migración y simplemente no fue. Y así hacen la mayoría y se quedan ilegales. No voy
Cuando vos vas a corte, a nadie echan preso de la corte ahí. Si te niegan o no te niegan, te lo dicen y te despachan a tu casa. Y si sale una orden de deportación, te la van a notificar, pero lo hacen bajo libertad. Entonces, ay, no, es que me pueden llevar preso de ahí de la corte. No, a nadie lo llevan preso cuando vas a corte por migración. Entonces, un montón de gente no va cuando pudo haberse legalizado. ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre los nicaragüenses que siempre nos gusta andar fuera de la ley. Si usted tiene menos de un año y usted tiene miedo creíble de que le puede hacer daño la dictadura si regresa a Nicaragua y tiene 11 meses y 20 días de estar en Estados Unidos, vaya inmediatamente, asesórese a realizar su proceso de asilo, haga su aplicación, eso lo legaliza, eso le da un estatus legal, porque la exigencia es tener menos de un año, es decir, un año y 29, 11 meses y 29 días. Hágalo. Y cómprese su bolsito y camine ahí todos sus documentos, o copia de ellos y tómele una foto y ande foto de todos sus documentos en su celular. Lo para migración, usted se lo enseña. Hay un dicho que dice, el que no debe, nada teme. Y ahora vamos con lo último. Tenía un tema de Humberto Ortega, el movimiento Proyecto Nicaragua y el movimiento Arriba de Nicaragua, por aquel mafioso Álvaro Robelo, detrás del cual estaba Humberto Ortega y Toño Lacayo. Pero lo vamos a dejar para otro programa. Miren, yo hice una explicación amplia y detallada de cómo fue el asesinato de Alexis Argüello. Creo que lo mencioné de pasadita, que hay un quinto involucrado entre o sea, que son 5 asesinos materiales. Porque el asesino material no solo es el que le pegó el balazo, es el que lo agarró por detrás para que lo golpeara Cuaresma, que fue Chico López. Eran 4. Hay complicidad y se le llama cooperador necesario de su esposa. Carla Rizzo debe ser procesada también. De su suegra, que tengo entendido que estaba en la casa. A veces la gente me pregunta a mí que hoy precisamente, hermano, ¿y por qué decís que fue el doctor Román el que chivateó a Alexis? Porque es el que tiene todas las características de mafioso, de estar refugiado por un estupro y había estado metido en narcotráfico y preso en Estados Unidos, que lo tenía en Nicaragua porque nadie sabía esto, y algunos que lo saben nunca lo han dicho, pero la dictadura sí lo sabe, y eso se llama por dependencia, lo tienen allá, y tiene un gran prestigio el doctor Román, y es un vulgar narcotraficante y un vulgar delincuente sexual contra su propia entenada, que era la hija de la ex esposa del comandante Bravo, o sea, el coronel Pablo Emilio Salazar, el principal estratega de Somoza. Traicionó a los somocistas cuando tenía el segundo cargo en importancia, era el vicegerente general de la empresa nacional de Luz y Fuerza, que el gerente general era el hermano de la mamá de Somoza de Baile, Luis Manuel de Baile, conocido como el tío Luz. Los traicionó y colaborando por debajera con 2 tendencias del Frente Sandinista, fundamentalmente con la tendencia proletaria de Jaime Huilo. Entonces traicionó a los somocistas, de quien se lucró. Entonces una persona así, que es traidora, que además es delincuente, es la más indicada para haber traicionado a Alexis Argüello, porque fue a la primera persona y una de las 3 personas que sabían que iba a renunciar al siguiente día y iba a dar una conferencia de prensa a Alexis Argüello, donde iba a denunciar todo lo que estaba pasando en la alcaldía y cómo estaban abusando de su persona. ¿En qué pudo haber, sí, chivateado la Carla? La Carla, mucho más joven que Alexis,
le robó la herencia al resto de hijos porque por siendo la esposa actual solo tenía derecho al 25% de los bienes de Alexis, se quedó con todo porque la dictadura así lo quiso. Asimismo hicieron con la viuda de Gerty, dejando en el desamparo hasta un joven con discapacidad. Recuerden que por eso Gerty es fundador de la Fundación Los Pipitos y la Fundación de Padres con Hijos con Discapacidad. Él y Omar Cabezas, porque tenían hijos con discapacidad. Este discapacitado quedó en el desamparo económico porque la Carla Rizzo se quedó con todo y la dictadura la favoreció. ¿Y de qué manera? Porque esta mujer sí, pienso que también, como era una militante danielista empedernida, era la que informaba de los movimientos de Alexis Argüello. Yo estoy convencido que Alexis estaba claro que tenía una mujer más joven que él y que estaba con él porque el hombre ya tenía reales. Alexis lo indemnizaron, le devolvieron parte de sus bienes, le devolvieron los módulos de un centro comercial, tengo entendido que los alquilaba o que los vendió, pero estaba en una excelente posición económica. Una casa en una zona residencial exclusiva y todo le quedó a la Carla. Aparte de tener un cargo en el Estado. Lo mismo pasó con la mujer de Gerty. Pero de ahí a que Alexis le haya confesado lo que estaba haciendo, no. Y digo esto porque me decía, pero pudo haber sido la mujer de Alexis. Estoy convencido que no. Porque si no, a la mujer de Alexis le hubiera entregado copia de la carta de renuncia. No, la copia de la carta de renuncia se le entrega a Román y se le entrega a Pedro Carretón y se le entrega a Marlon Estrada, que estaban juntos porque eran sus amigos y le ayudaban a Alexis. Y les dijo, si no logro dar la conferencia, hagan pública esta carta. Que es la carta que se publica yo el 27, que casi todo Nicaragua no conocía y que tomé de un medio colombiano, que es donde se publicó y que en Nicaragua no la conocía hasta el 27 que yo la hice pública. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la Carla Rizzo sabía que iban a llegar a hablar con él porque, de acuerdo a la información que existe, cuando los cuatro piches entraron a la casa, la Carla, desde que llegó Chico López, Fidel, Edgardo Cuaresma y José Luis Villavicencio, les dijo, ahí está arriba, ni siquiera le preguntaron nada, solo allá está arriba, en el segundo piso. Y pienso que la Carla no sabía que lo iban a matar. Que después se vuelve cooperadora necesaria, porque cooperadora es necesaria es con acciones antes o después del hecho. Porque ella dice que se jodió la nariz cuando se cayó, pero el tabique nasal está metidito adentro. Puedo pensar que pegó la boca, que es donde tiene el otro golpe, pero el tabique nasal no se justifica. Y ahí es donde es valedera, pues, la información de archivo y la información a la que tenemos acceso a través de la pequeña red que tenemos, de que Chico López lo agarró por detrás y Edgardo Cuaresma le golpeó, le dio en la boca y le quebró el tabique nasal. Edgardo es una persona de mi estatura, pero más recio, y que tengo información que ahí anda haciendo Uber en Costa Rica. Y ojo, Costa Rica, ahí les voy a seguir publicando la foto de Edgardo Cuaresma, que ahí anda en Costa Rica. Y yo pienso que Edgardo Cuaresma, el papel que anda haciendo en Costa Rica, es porque Valdrajensky lo trajeron para Nicaragua, que era el que dirigía todos esos sicarios de esos asesinatos que se dan en Costa Rica, incluyendo el de Joao Maldonado. Y creo que Edgardo Cuaresma puede ser el jefe de los sicarios por parte de Nicaragua en este momento en Costa Rica, y que ese sea su verdadero papel. Y no que supuestamente se peleó con la Chayo, con Yasser Martínez por una llamada que le intervinieron y entonces le quitaron el cargo de cónsul. No me la meten. Lo que pasa es que Edgardo, creo que ni la dictadura pensó que íbamos a llegar a conocer esto y a revelar que Edgardo fue el que le quebró el tabique nasal y golpeó a Alexis y es uno de los asesinos materiales. Ahora que está quemado, bueno, yo creo que no sé si ya estaré en Nicaragua, porque esto ya es evidente que había dado por todo el mundo. Esto que yo denuncié a partir del 25. Aunque ya había hablado sobre el asesinato de Alexis, cómo había sido, pero nunca había mencionado a las personas. Entonces, hay un quinto que está involucrado. Y vamos a tirarla así. Es el exdiputado Reinaldo Mairena, asistente en la alcaldía de Managua,
de Fidel Moreno. O sea que ya no son 4 jinetes del apocalipsis, sino que son 5. Solo un chocolatito. O un chocolate, porque van a pensar que estoy hablando del boxeador Sapo. Lo que me estoy lanzando es un chocolate. Entonces, Reinaldo Mairena fue un diputado de pésimo suceso que armó pleitos y hasta balazos en Gallera siendo diputado. Era un muchacho humilde, un flaquetoso, un esqueleto que estudiaba medicina. En el 91 yo estuve un tiempito en Lunán y vice dirigente estudiantil ahí en Lunán. Después del 92 pasé a la UCA. Y el presidente por UNEN de la Facultad de Medicina era uno de los más malos alumnos, que por eso tuvieron que pasarlo a la Facultad de León, porque él no podía seguir la carrera. Y yo fui con Yamilet, de la vicepresidente de UNEN, que era la vicepresidente de Violeta, no me deja mentir, que yo le di el raya a León cuando fueron a hacer la gestión para trasladar a Juan Mendieta a la Facultad de León, porque ya no daba bola. Y como era uno de los presidentes, era el presidente de UNEN, era la directiva de UNEN, de toda Lunán, pues lo protegieron. Violeta sabe bien, Violeta Delgado, cómo fue esto. Violeta Delgado, que es una activista muy ágil y beligerante contra el danielismo, en Honduras tengo entendido, pero bueno, la última vez que la saludé estaba aquí en Miami. Bueno, yo estaba en San Francisco, perdón, estaba aquí en Los Ángeles y yo la llamé a Miami y nos conectamos, pues porque fuimos muy amigos. Y el segundo de Juan Mendieta en la Facultad de Medicina de Lunán, estamos hablando del 91, era Reinaldo Mairena, un cacreco, un flaquetoso que con costo pensaba 100 libras. Era un don nadie políticamente hablando y dentro de la organización de UNEN, un don nadie. Pero siempre le tenían consideraciones especiales, no sé por qué, a la Facultad de Medicina y a sus dirigentes, porque la Facultad de Medicina, aun cuando fueran palmados, los estudiantes de medicina se sentían superiores al resto de más de 40 carreras que hay en Lunán. Siempre se sintieron superiores, no sé si ahora son así. Y a pesar que la mayoría estudiaba gratis en Lunán, no participaban en la lucha del 6%, se creían más fresas que todo mundo. Entonces ser dirigente de UNEN, que a su vez eran de la Juventud Sandinista, era como bien difícil en ese sector, en ese medio. Entonces por eso los andaban contumereando. Y aunque no eran los únicos becados, los becados que habían en medicina, que prácticamente no apoyaban las luchas del 6%, pero les mantenían la beca. No sé, siempre contumerearon a medicina. Y hasta no hace mucho que mantenía conecte con algunos de las universidades, por lo menos con Bismar Santana, que es vicerrector ahora, siempre se mantenía eso de contumerear a medicina. Entonces a Juan Mendieta parece que por eso le ayudaron a que se trasladara a León a seguir su carrera, porque ya no podía seguir estudiando por ser un pésimo estudiante en Managua. Y Yamilet, la vicepresidente de UNEN de recinto, la vicepresidenta de Violeta, fue conmigo a hacer esa gestión. Y a él lo repusieron 2. Un idiota Sapo, que le decían Enriqueto, y Reinaldo, cuando Juan Mendieta se fue. Juan Mendieta, yo pasé de Lunán, me salí en el 96, 97 de la UCA, me desconecté de todo ello y de repente uno de ellos apareció de concejal y de repente aparece de diputado Reinaldo, después aparecía en la revista Galleros, después aparece con balaceras y pleitos en galleras, en otros lugares, en bares, en restaurantes, y el hombre tuvo una transformación de ser humilde a ser un patán, a ser alguien que se vanagloriaba, a diputado, y a cómo se convirtieron la mayoría de pedantes y déspotas de los dirigentes del Frente Sandinista. Deja la diputación porque no tuvo buen suceso por mucho color y pasa a ser, creo que todavía siendo diputado, pasó a ser
el asistente de Fidel Moreno, el jefe de despacho de Fidel Moreno. Este hombre sabe todo, es el principal hombre de confianza, el que camina de arriba para abajo, el que responde por Fidel ante la alcaldía cuando Fidel no está. Cuando Lenín y Daniel toman la decisión quién van a ir a ejecutar la acción de Alexis Argüello, meten a Reinaldo en el grupo de los 5 y va de chofer de Fidel. Los otros no llevaron sus choferes, fueron ellos. Llegaron en 2 vehículos, Reinaldo se quedó como a 50, 80 metros, no se parqueó enfrente, se quedó afuera, cubriéndole por cualquier cosa, cubrirle la retirada a los que están adentro. Porque Alexis tenía un arma. Entonces es actor material, además de sabedor de todo, porque quedó afuera para cubrirle la retirada. Entonces ustedes entran, yo me quedo con este carro aquí, si es necesario todos se montan aquí, yo voy a manejar, y era el que estaba vigilando afuera, ¿verdad? Mientras aquellos cometían la acción dentro de Alexis Argüello, dentro de la casa de Alexis Argüello. Se llama Reinaldo Mairena. Este idiota el año pasado, con una camioneta totalmente borracho, atropelló a un motociclista y avanzó centenares de kilómetros con la moto trabada en el frente de la moto. ¿Recuerdan eso? Y después lo sacaron y estaba en el piso, lo pateó la gente y el hombre no se murió. Quedó cuadraplégico y no sé cuántas decenas de miles de dólares le costó al frente para que la familia no hiciera el escándalo. Por eso ni siquiera fue procesado Reinaldo Mairena. Entonces, para que lo sepan, la gente de UNEN, sabelo vos, Edgar Zapata, que fuiste mi amigo y me operaste. Tu amigo Reinaldo Mairena es uno de los criminales de Alexis Argüello. Sabelo vos, Bismar Santana, que fuiste mi amigo y sos vicerrector general y me dijiste un día, como en el 2019, el sicariato vino a Nicaragua para quedarse. Sepan ustedes, estudiantes de la Casimiro, mediocres, que ese Reinaldo que salió de la representación estudiantil, Reinaldo Mairena, es uno de los asesinos materiales de Alexis Argüello. Y yo no sé si Violeta, mi amiga, quien amo mucho, me apoyó en momentos muy difíciles y sobre todo era una de mis principales colaboradoras por 15 años en la actividad que le hacía a los niños en las Navidades, a los niños de mi municipio, a Violeta Delgado Sarmiento, presidente de la Red de Mujeres, combativa y opositora. Si no lo sabía, ¿te acordás que Reinaldo fue nuestro amigo cuando estábamos en el CUM? Pues Reinaldo es uno de los criminales, asesinos materiales de Alexis Argüello, Violeta. Sabelo Yamilet, sabelo Payo Enríquez, sabelo Danilo Pérez, que te quedaste de sapo, por lo menos todos los que mencioné se hicieron opositores. Vos no, Danilo Pérez. Eras el vicepresidente nacional de UNEN en ese tiempo. Y el presidente Payo Enríquez. Payo sí se hizo opositor. De todos los que he mencionado, solo vos te quedaste en la zapera. Y sos funcionario del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Te decían Pachita, porque caminabas la media en un bolso o en el maletín. Sábelo vos, Danilo Pérez. Tu amigo Reinaldo Mairena es uno de los criminales asesinos, de los asesinos materiales de Alexis Argüello. Sábelo vos, Quirenia. Sábelo vos, Chinelita. Sábelo vos, César Pérez. Sépanlo. Todos los que conocimos a Reinaldo en el movimiento estudiantil. Reinaldo Mairena, exdiputado, asistente jefe de despacho de Fidel Moreno, junto con Fidel Moreno, Edgardo Cuaresma
Chico López y José Luis Villavicencio, magistrado en ese tiempo del Consejo Supremo Electoral, son los asesinos materiales de Alexis Argüello. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Debería ser capturado y debería ser metido dentro de los que tengan orden de captura internacional. Todos estos ciudadanos, todos estos sujetos, creo que uno de ellos ya está. Y está en Costa Rica, y si está en Costa Rica, supuestamente porque se peleó con la dictadura, debiera ser capturado en Costa Rica. Yo creo que ahí Dora se puede poner las pilas y poner una denuncia internacional. Ahí mismo en Costa Rica la puede hacer. Ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí son las oficinas. Y poder llevarlo a la justicia, Edgardo Cuaresma. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel Sapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.